La ciencia ficción ha proporcionado una infinidad de máquinas con apariencia e inteligencia casi humanas. Algunos expertos advierten que en el campo de la inteligencia artificial la gente piensa que se ha conseguido mucho más de lo que realmente se tiene. Sea como sea, este es un campo imparable que promete un futuro lleno de ventajas, así como el incremento de la tecnofobia por parte de algunos incrédulos. Mientras tanto, parece que también estamos lejos de entender la naturaleza biológica de la inteligencia y los no iniciados seguimos imaginando, en clave de ciencia ficción, robots que solucionan nuestros dolores de cabeza y que nos facilitan la existencia planchándonos las camisas. El concepto de inteligencia artificial parece que fue utilizado por primera vez en 1956 por John McCarthy. Ya en ese primer momento se expuso la importancia de la robótica, así como de los sistemas expertos siempre apoyados por el Ejército del Aire de los Estados Unidos. El 15 de octubre de 1985 se inauguró en Blanes, provincia de Gerona, el Centro de Estudios Avanzados, dependiente del CSIC, que en nuestro país dio paso a la investigación en el campo de nuevas tecnologías, tales como la inteligencia artificial. En la prensa diaria encontramos referencias constantes a temas relacionados con los avances en el campo de la inteligencia artificial. Humano, casi humano. Sonríen, se enfadan e incluso se aburren. Cuando le miran a uno a los ojos, son capaces de saber cuál es su estado de ánimo. Solo robots emotivos de última generación. Pod, el coche que llora. La robótica a la zaga del cerebro humano. Investigadores israelíes crean un programa que evoluciona como un ser humano. Me temo que seremos como dioses. Margarita Rivier conversa en esta ocasión con Ramón López de Mántaras, profesor del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, y con Manuel Toaria, director del Museo Príncipe de Asturias de Valencia y divulgador especializado en temas científicos. ¿Carta con sello o email? Evidentemente email. Las cartas con sello y papel y tal son de la época del Postal Service y del Pony Express. El email es rápido, es inmediato, es automático y es muy eficiente. Por supuesto, email. Depende. Si tengo que escribir algo que es el resultado de una reflexión profunda y tengo que medir mis palabras, prefiero la carta, el papel. Si tengo que hacer una comunicación rápida, enviar información o recibir información, comunicarme con mis colegas, por ejemplo, de trabajo, prefiero el correo electrónico, el email. Una ciudad. Mi ciudad preferida es Barcelona por muchos motivos, la vida cultural, la arquitectura, el mar, etc. Para mí Roma. Creo que Roma es la ciudad más bonita que conozco del mundo entero. Roma es una ciudad donde uno se puede perder y uno se encuentra siempre. Hay otras ciudades muy bonitas en el mundo, pero a mí yo me perdería en Roma y allí podrían encontrarme. Una ilusión no perdida. La navegación. A mí me encanta la vela y me encanta seguir saliendo al mar y seguir afrontando
los vientos de frente y poder ir contra el viento, que eso es bastante mágico, por cierto. Esa ilusión no la he perdido y creo que no la perderé nunca. Mi ilusión no perdida es dedicarme a la música. Yo me considero en ocasiones un músico frustrado, pero para no sentirme demasiado deprimido, toco el piano, toco música de jazz cada vez que tengo ocasión. ¿Un placer confesable? El placer confesable, sin duda, que tengo es degustar muy buenos vinos, vinos de excelente calidad, y también, por supuesto, pues los derivados como cavas, etcétera. La música, tocar el piano. Sigo tocando desde mi infancia y no he dejado nunca de tocar el piano, y es un placer que se puede confesar de manera clara. Algunos incluso me escuchan. ¿Algo para presumir? La labia. Soy de esos que tienen mucho rollo, que habla mucho y que habla bien porque tengo mucha práctica. Pues quizás lo bien que me lo paso haciendo mi trabajo. Quizás es la cosa de la cual puedo presumir más. ¿Cuánto vale un euro? Un euro vale 166,386 pesetas. 166 pesetas, 386. ¿Salida o puesta de sol? Yo la puesta, porque ya voy camino de eso, del ocaso. Y además porque la salida del sol requiere el esfuerzo posterior de vivir todo el día. En cambio, la puesta del sol precede al descanso. Y a mí descansar, como llevo una vida tan agitada, es algo que me hace mucha falta. Para mí, la puesta de sol. La puesta de sol yo creo que estéticamente me gusta más y además significa el haber cumplido con mi trabajo, con las cosas que he hecho durante el día y el irme a descansar. De todos los robots de ficción que existen, ¿cuál es su preferido? Quizá mi robot preferido sea, aunque no sea un robot en el sentido estricto de la palabra, es uno de los replicantes de la película Blade Runner, porque creo que además es una película para mí de culto en cuanto a las películas de ciencia ficción. C3PO es un robot encantador. ¿Qué le gustaría que un robot hiciera por usted? Yo creo que nada. Los robots son demasiado buenos, demasiado perfectos, y los que vengan no te digo. Yo creo que los humanos somos imperfectos, somos aleatorios, dependemos mucho del azar, incluso del azar genético previo, y eso nos da un cierto encanto y también salen monstruitos de vez en cuando. Los robots, como los haremos bien, espero, pues a mí no me tienen que sustituir en nada, ya me habré muerto yo cuando el mundo esté lleno de robots. Un robot que me gustaría que me fuera de gran utilidad, sobre todo en todas aquellas tareas que tienen que ver con la vida de todos los días, que limpiara en casa, que barriera, etcétera, o sea, que cortara el césped. Quizás es un punto de vista muy utilitarista del robot, pero es lo que me gustaría. Si a los humanos nos cuesta aprender de nuestros errores, ¿no cree que a una máquina mucho más? No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que es más fácil programar a una máquina para que aprenda de sus errores que no que los humanos aprendamos de sus errores. Desgraciadamente los humanos no aprendemos demasiado bien de nuestros errores. Depende de lo bien que la hagamos. Las máquinas, si están bien hechas, si están hechas por nosotros, se supone que corrigiendo errores, no deberían de depender tanto del azar como nosotros dependemos del azar. Los seres humanos somos hijos del azar, quizá de la necesidad de la adaptación a los cambios, y eso ha ocurrido con toda la evolución filogenética desde las primeras bacterias de hace casi 4.000 millones de años. En cambio, las máquinas se supone que en ellas el azar juega cada vez menos papel y por tanto la imperfección ligada al azar será también menor. Canal Gran Vía, Vía Gutenberg, inteligencia artificial, realidad o ficción. Margarita Rivier conversa esta vez con Ramón López de Mantras y Manuel Toaria. Inteligencia artificial, ¿realidad o ficción? ¿Quién empieza? ¿Yo mismo? No sé. Adelante. Pues depende. Vamos a ver. Si estamos hablando de una inteligencia artificial que sea absolutamente comparable o indistinguible en su comparación con la humana, en el sentido de que sea una inteligencia general, global, de que la máquina sepa tanto jugar ajedrez
como leer y entender una noticia de economía de un periódico o conversar sobre cine, sobre una película. Desde este punto de vista, la inteligencia artificial que tenemos actualmente, o incluso la que es el objetivo de investigación para la gran mayoría de investigadores, no es eso. Por lo tanto, no es una ficción absoluta. Pero si hablamos de inteligencia artificial, inteligencias específicas, inteligencias que están concretas, que son inteligentes para algo muy concreto, como por ejemplo, repito de nuevo, pues jugar ajedrez, y que la máquina sepa jugar ajedrez y nada más. Entonces, qué duda cabe de que hay multitud de inteligencias artificiales de estas específicas. Eso funciona así. ¿Estás de acuerdo? ¿Añades algo más a esta realidad? Hay algo muy importante. El ser humano siempre piensa que lo mejor es él mismo y por tanto algo artificial debe de ser igual que él. Y entonces buscamos en la inteligencia artificial esa ficción de imitar totalmente al ser humano. Y eso es lo que no hemos conseguido. Ni siquiera sé si eso es deseable. Probablemente no haga falta. Tenemos máquinas ahora que tienen una memoria infinitamente superior a la nuestra. Pero claro, no tienen más que memoria, no hacen otra cosa. Que calculan infinitamente más rápido que nosotros, pero solo calculan, no hacen otra cosa. ¿Para qué queremos máquinas que lo hagan todo como nosotros y nosotros mismos no lo hacemos todo bien? Para que lo hagan todo bien, pero es que hagan bien mejor que nosotros, mejor de lo que podríamos imaginar, solo algunas cosas, y ya veremos más adelante si eso merece la pena o no ser integrado como en el ser humano está integrado todo. Ese sería uno de los tópicos que circulan, es decir, que los que no sabemos, imaginamos que cuando hablamos de inteligencia artificial es algo que lo tiene que hacer todo, ¿no? Y resulta que es parcial la historia, ¿no? Sí, bueno, sí, esta es la percepción que nos dan las películas de ciencia ficción y los escritores de ciencia ficción, etcétera, ¿no? Pero también es cierto, con respecto a lo que acaba de decir Manuel, que una buena parte de los investigadores en inteligencia artificial también tienen como objetivo último, la inteligencia esta general a la que me refería antes. ¿Por qué? Como los humanos. Sí, ¿por qué? No porque sea necesario pues para, yo qué sé, para satisfacer una serie de necesidades concretas, prácticas o tecnológicas, sino simplemente porque plantean que es el camino más adecuado para saber más acerca de cómo funciona nuestra propia inteligencia, cómo funciona la inteligencia humana. Hacer unas hipótesis acerca de cómo razonamos, por ejemplo, por analogía o por similitud, por ejemplo, o cómo razonamos deductivamente, o cómo aprendemos por error. Se hace una hipótesis, se hace un modelo, este modelo se hace lo que se llama modelo computacional, es decir, se hacen unos programas que llevan a cabo, realizan en la máquina los pasos que hace la máquina tienen que ver con el modelo de cómo creemos que puede funcionar ese tipo de razonamiento, este tipo de aprendizaje, etcétera. Si la máquina lo consigue hacer, si la máquina consigue hacer reducciones, si consigue aprender a partir de sus errores, y etcétera, pues decimos, bueno, este modelo es válido, en la máquina funciona. Por lo tanto, es un modelo, hacen la hipótesis de que es plausible que de alguna manera nosotros también funcionemos de esta manera, de esta forma, ¿no? Es decir, que la ambición es total, pero sí. A ver, ¿qué aplicaciones prácticas tenemos en este momento de inteligencia artificial? Es decir, para que nos entiendan los telespectadores, ¿qué hay? No sé si en el mercado o en la realidad de inteligencia artificial. Muchísimas, muy sectorializadas y muy pequeñas. Ninguna global, porque eso todavía es una entelequia que se persigue porque es interesante per se y porque además podría tener después repercusiones prácticas, ¿no? Pero hoy día la mayor parte de nuestras máquinas tienen una pequeña forma de inteligencia artificial en forma de automatismos que son capaces de hacer una serie de cosas que antes eran impensables en máquinas automáticas, ¿no? Todavía la aplicación práctica no es la de las películas de ciencia ficción, ni falta que hace. Es una aplicación práctica mucho más propia de la producción industrial a gran escala, la robotización de las producciones, por ejemplo, de coches o de lo que sea, ¿no? Más adelante, el conocer muy bien cómo funciona el cerebro, que es la madre del cordero, porque claro, el problema de todo esto es imitar el cerebro humano. Antes se decía, hace mucho, ya no se dice esto, Ramón, esto de los cerebros electrónicos. No, se decía mucho, tengo un cerebro electrónico, desde que tenemos todos ordenadores en casa que son mucho más potentes que aquellos primeros cerebros electrónicos, ya no se dice esto, porque no son cerebros. Imitar al cerebro humano no es fácil,
Primero porque ni siquiera sabemos cómo funciona el cerebro humano, pero una vez que lo sepamos, después intentar construir una máquina que tenga las mismas capacidades, aunque sea puramente de hardware, es decir, de cacharritos, de cablecitos, de neuronitas, lo que sea, que el cerebro humano, eso de momento es imposible, pero ese es el objetivo. Y si ahí estamos algún día, desde luego no es el caso ahora. Ahora no hay cerebros electrónicos ni nada que se le parezca. No, lo que pasa es que, por ejemplo, para que la gente pueda distinguir, una lavadora tiene una parte de inteligencia artificial o no. Un coche. Vamos a ver. No, lo digo porque no. ¿Qué paso está entre, digamos, la imitación de la mente global y estos inventos que utilizamos todos, ¿no? Hay muchísimos inventos que tienen dentro algún componente, alguna parte que está basada en ideas de inteligencia artificial. Esto es cierto. Una lavadora pues que tiene unos sensores que es capaz de darse cuenta de si sale el agua sale muy sucia o menos sucia, podrá adaptar el programa de lavado automáticamente. Hombre, es un automatismo sofisticado que si uno va a buscar aquí a los orígenes es posible que haya alguna reminiscencia de alguna técnica de inteligencia artificial de hace años, ¿no? En los coches, el sistema los sistemas de ABS, por ejemplo, o los sistemas de los controles dinámicos de estabilidad, sí, se basan en una sensorización muy sofisticada. O los ordenadores que te guían hacia dónde tienes que ir. Pero por ejemplo, también los navegadores y esto. Hay detrás, efectivamente, o las neveras que te hacen la compra. De inteligencia artificial. Sí. Pero esto sería, de alguna manera, si dibujáramos, si pusiéramos en una escala de complejidad. Admitamos que llamamos a todo esto inteligencia artificial. Vale. Hay quien diría que sí, quien diría que no. Esos estarían en el extremo más bajo, más inferior, en muchas de estas cosas. Pero luego esta escala va hasta extremos muy sofisticados y bueno, es una escala que no tiene, el límite superior no está todavía fijado y que posiblemente no se fijará nunca el límite superior de esta inteligencia artificial. ¿El límite está en que esas máquinas piensen por nosotros? Esto es más que el límite... No, que lleguen más lejos que nosotros. A ver. En el pensamiento. Es decir, el límite no existe, porque el límite podríamos ponerlo en el que sean como nosotros. Pero ¿por qué se van a limitar ellas, una vez que existieran de esa manera, a ser lo que nosotros somos? Si nosotros somos bastante imperfectos. No hay ninguna razón para que la inteligencia artificial no pueda ser mucho más que la inteligencia humana. Sea lo que sea, será distinto. Claro. Es absolutamente imposible que sea igual. Porque para que una inteligencia... A ver, hay que hablar de inteligencias diversas. La inteligencia de un loro no es la misma inteligencia que la de un perro, que la de un gato, que la de un bonobo o que la de un ser humano, sin duda, ¿no? La inteligencia artificial será una nueva especie inteligente que llegará a unos niveles más o menos sofisticados, seguro, pero será ajena a la humana, porque las máquinas no tienen vivencias. Una máquina no va a la guardería, no va a la escuela primaria, luego no va a la universidad, no tiene los mismos estímulos que recibimos nosotros. El entorno nos conforma. La inteligencia que desarrollamos depende de nuestra biología. Que inventemos una máquina capaz de hacer eso. Una máquina que tuviera estímulos externos, de reaccionar ante esos estímulos, de aprender de ellos, como nosotros. Tenía que ser réplicas, como los replicantes del Blade Runner, la película Blade Runner. Sí, lo que no serían tan guapas. ¿Por qué? Hombre, las porque replicantes no cabría, es decir, no sabemos hacer en tan pequeño tamaño una cosa tan compleja. Ese es el problema de la técnica actual, a lo mejor dentro de 2 siglos. No, yo creo que la parte estética es la fácil aquí. Hacerlos inteligentes es más difícil que hacerlas guapas. A ver, ¿y qué tipo de inteligencia? A ver, tú has hablado de que hay loros, hay muchos tipos de inteligencia. ¿La humana es el modelo? Depende de para qué. ¿Para qué? A ver, la inteligencia humana es el modelo para una inteligencia general muy versátil y muy flexible y muy adaptable. Pero si lo que queremos es que un robot construya coches en una cadena de montaje de coches con la máxima eficiencia y la máxima rapidez, no vamos a poner robots con forma humana. Ya existen estos robots en las fábricas de coches y están optimizados para lo que están haciendo. Cuidado, es que son cosas completamente os hemos preguntado antes por vuestros robots ideales. ¿Cuáles serían? Es decir, lo que os gustaría a vosotros dos exactamente que se desarrollara y que tiene verosimilitud de que se desarrolle. No, yo dije C3PO porque me divierte mucho, es muy mono. Sí. Es un robot muy mono, pero nada más. Que es un ayudante de todo. Sí, pero eso es imposible, eso no existe. Vale. Ni sé si existirá nunca. Para mí un robot ideal es un robot capaz de jugar al ajedrez mejor que Kasparov. Y ya lo hay, pero que además fuera capaz de escuchar a Beethoven y emocionarse.
Y Es la experiencia general, eso no es fácil, claro, ahí está. ¿Cómo sabríamos que se emociona? Pues, ¿y cómo sabes tú que tú te emocionas? Esta es una buena pregunta. Bueno, no, es Pues, que... ¿cómo sé yo que tú te has emocionado? Porque yo sé cuando yo me he emocionado, pero ¿cómo sé yo que tú te has emocionado? Porque te veo lágrimas. Pues puedo hacer al robot que llore cuando tiene una determinada sensibilización ante un determinado estímulo. Y un actor puede soltar lágrimas y por dentro estar pensando en cualquier otra cosa. No el payaso que está llorando y que está riéndose. Que te pueden engañar. No existe un test objetivo de sentimientos o de emociones, no existe. No, lo digo porque tu ideal era que te ayudara en casa, ¿no? Sí, porque pienso... Hacer tareas rutinarias. Lo ha dicho de WhatsApp. Bueno, pues no lo digo de WhatsApp. ¿Tanto te pesa las tareas? No, digamos que no es que haga muchas, yo hay que reconocerlo, pero las pocas que hago me gustaría no hacerlas. Y las pocas, las muchas que hace mi esposa, pues estaría bien que no las tuviera que hacer tampoco. Fíjate que poco ambicioso es un investigador de los más importantes en temas de inteligencia artificial. Solo pretende obtener algún robot que le ayude a hacer la comida y tal. Pero lo cual denota una sensibilidad sobre lo cotidiano y la supervivencia cotidiana muy interesante. Un robot que fuera capaz de hacer esto sería un robot de una sofisticación, tendría unos efectos colaterales, significaría unos avances grandes de inteligencia artificial y en robótica. Por otra parte, yo me dedicaría a eso, a venderlos, ¿no? Serías el Bill Gates de los robots. Eso. ¿Hay posibilidad de que esto lo veamos con cierta premura? Este tipo de los robots domésticos los vamos a ver, sí. Los vamos ¿Cuántos a ver. años? A ver, no te imagines que será un robot que tendrá la forma humana. No. Serán robots más especializados. Por ejemplo, un robot aspiradora ya existe, hay un robot aspiradora que se pasea por tu casa y yo lo tengo en la piscina. Cuando detecta polvo, que se mueve por la piscina y cuando choca contra la esquina se da la vuelta. Sí, y va claro, la piscina es un entorno mucho más fácil porque ahí no hay obstáculos, claro, está el agua, si quieres, como obstáculo. Sí, pero nada más. Pero las paredes... En cambio, en una casa de los obstáculos son mucho más complejos. Hay y si quieres limpiar por debajo y todo es muy complicado. Es muy complicado. Con sensores es muy complicado. Y claro, lo que no quieres es que te dañe todos los muebles pegándose contra los muebles continuamente. Claro. Tiene que ser muy fino en cuanto al sistema de sensorización para que se haga limpie, pero no destroce nada. Es que una cosa tan simple como coger un vaso, esto de coger un vaso con 3 dedos, esto parece muy simple, de hecho nosotros lo aprendemos desde pequeñitos, casi de bebés. Hacer que un robot haga esto y no aplaste el vaso o no se le caiga, ya se hace desde hace bastante tiempo, pero ha costado mucho tiempo desarrollar una tecnología de sensores que tocan, que ven lo duro que es, lo suficiente para que no se le caiga, pero lo bastante como para no aplastarlo, ¿no? No es tan fácil y esto lo hacemos de manera automática los humanos. Los investigadores de esta materia, digamos, ¿habéis conseguido, investigar sobre la mente humana? Es decir, ahora que hay toda la cosa genética, quizás la inteligencia artificial impulse los avances en el conocimiento de la mente, ¿no? Esto es precisamente lo que yo comentaba antes, que es un objetivo de una parte bastante importante de investigadores en inteligencia artificial. Tienen como esperanza, como idea de que con eso se consigue saber más de la mente humana. Yo no me considero un investigador de la mente humana en absoluto. Yo tengo una visión más ingeniería, que si quieres más práctica, más tecnológica de la inteligencia artificial. Pero ciertamente los hay que sí, que creen. Yo soy escéptico, yo creo que hay otras ciencias más digamos, preparadas o más adecuadas para estudiar la mente humana, que no es la informática. Pero para que pueda coger un vaso, como decía Manuel, sin aplastar el vaso, hay que saber cuáles son los mecanismos, quizás humanos, ¿no? Pero son relativamente sencillos. Todo lo que es sensor motor, que se llama las capacidades sensorimotoras, estas sí que además el conocimiento, se imita el funcionamiento de como lo hacemos nosotros, ¿no? Tanto a nivel de visión como de eso de tacto, ¿no? Un sensor que detecte un deslizamiento y apriete un poquito más, pero no demasiado como para romper el vaso, como decía Manuel. También se sabe hacer yo cuando acerco la mano a este vaso, inconscientemente, mis dedos, la forma de mi mano, adopta la forma del objeto que voy a coger, y a la forma y el diámetro. Cuando me acerco aquí, cuando llego al objeto, la tengo abierta lo suficientemente, no demasiado ni muy poco, para coger esta jarra, y el vaso la abro menos. Esto también se sabe hacer ahora con robots. O sea que el robot ya, durante el desplazamiento del brazo artificial hacia el objeto, ya anticipa, porque el sistema de visión artificial ve la forma del objeto y piensa. Anticipa. Bueno, hay un mecanismo de razonamiento ahí, si quieres, sí. Se puede decir que es una forma de pensar, sí.
Es una forma de pensar. Sí. Bueno, esto es muy No es interesante. nuestra forma de pensar, que es ¿Por mucho qué más no? compleja, pero es la forma en que nosotros pensamos de manera automática, la reproduces en un ordenador. Nosotros lo hacemos inconscientemente, el robot lo hace muy rápido y lo hace más conscientemente, está programado para que haga este movimiento de adaptación. Y desde este punto de vista es como más deliberativo, es menos reactivo. Nosotros lo hacemos sin darnos cuenta, pero eso no significa que no haya procesos súper complicados en nuestro cerebro para hacer esto. Los hay. Evidentemente, Los hay. ahora hablaremos de quién ha programado al robot para que pueda pensar en que tiene que poner el brazo de una determinada manera. ¿Y quién ha programado al hombre? ¿Y quién ha programado al hombre? Esperar un segundín, que creo que ha llegado el momento de dar paso a una de las preguntas que hemos recibido vía email referente al tema que hoy nos ocupa. La pregunta es de Jaume Vives, desde Barcelona, que nos ha mandado un correo electrónico a nuestra dirección, recordad, viagutenberg@viadigital.net. Nos hemos puesto en contacto con él y le hemos grabado la siguiente pregunta. Vamos a escuchar a Jaume. No hace demasiado que psicólogos y psiquiatras vienen hablando de la inteligencia emocional. Me gustaría saber si entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional llegará a existir algún tipo de relación. Muchas gracias. ¿Qué os parece esto? Es una pregunta interesantísima. De hecho, hay investigadores en inteligencia artificial, y no solo en inteligencia artificial, también en ciencia cognitiva, etcétera, que afirman que es absolutamente imprescindible la emoción para la inteligencia. Hay unos estudios de un investigador llamado Damasio que demostró, mediante experimentando con sujetos, que las personas que carecen de emociones son incapaces de tomar decisiones. Siempre están dando vueltas y nunca se llegan a decidir. La emoción realmente es un motor para la toma de decisiones y para la inteligencia. Y se está trabajando en lo que llaman los anglosajones affective computing o informática, si queremos, afectiva, ¿no? que es un poco esto. Es como dotar, por lo menos aparentemente, porque la otra pregunta es si realmente la sienten o no, que antes ya le hemos comentado también un poco esto, pero para dotar a las máquinas de algún tipo de capacidad de expresar emociones y también, sobre todo esto que creo que es más importante en un sentido más práctico, para captar las emociones, aunque sean las más primitivas, las más básicas, de un usuario que esté delante de la máquina, mediante un sistema de visión, y se adapte de esa manera a la forma de interactuar con este usuario. Máquinas así que te saludan cordialmente, son relativamente fáciles de hacer. Yo tengo un coche que habla y que me saluda por las mañanas y tal, bienvenido, funciones del vehículo bajo control, dice. Pero antes tenía un coche de un modelo anterior que también hablaba, sí, es un horror, lo siento, pero a mí me gusta. Se puede desconectar, se puede desconectar. Vale, vale. Bueno, y este primero, el primer coche que tenía voz de varón y más bien mal encarado, por la voz yo pensaba, cada vez que decía algo, decía, por ejemplo, freno de mano echado, que parecía eso, imbécil. No lo decía, pero parecía como te lo decía. Yo me lo llevaba muy mal, le apagaba. Muy pero enfadado. Siempre hacía el mismo tono de voz. Sí, bueno, sí, pero a mí me sentaba muy mal. No y en era... cambio, la de ahora es una niña, monísima, digo yo, porque me lo imagino. Y me dice, buenos días, ¿está usted...? Bueno, sí. Es otra cosa. Esos que tienen emoción a las máquinas, no, pero a mí me produce una emoción positiva. Sí, entonces, en el fondo, alguna emoción hay cuando a mí me transmite algún tipo de emoción. Yo estoy mucho más contento con mi coche actual porque me saluda por las mañanas de manera muy amable, ¿no? Entonces, dejando la broma de lado, el problema de las emociones no es solo que las sientas tú. Tú sabes qué emoción sientes, pero yo no sé qué emoción sientes tú. Te veo llorar o te veo reírte, pero no estoy seguro de que seas una actriz. Los actores nos engañan perfectamente, ¿no? Entonces, claro, al final el problema de las emociones no es tanto que la máquina sienta algo o no sienta, sino que tú creas que lo siente y que despierte en ti un sentimiento reflejo, de alguna manera que te comunique algún tipo de emoción. Y eso es lo que hacemos los humanos, nos comunicamos emociones. No tanto que las sintamos, porque yo sé lo que yo siento, pero no tengo ni idea de lo que sienten los demás. Es más, no sé si me están engañando, que a veces parece que sí, porque exageran la simpatía o lo otro, tal, ¿no? Es muy complicado este tema. Evidente. Lo que pasa es que una emoción, un coche, por ejemplo, tú decías que llora porque se le ha quitado, se le acaba la gasolina, ¿no? Eso... Por favor, dame de comer. Exactamente. ¿No? Eso no es más, digamos, una manera de hacer propaganda, de hacer marketing,
que de entender la inteligencia artificial. No, claro. Porque eso es facilísimo, ¿no? ¿De qué emociones estamos hablando? Esto no tiene que ver con la inteligencia artificial, está una cosa pregrabada. Efectivamente. Y siempre saca el mismo tono. Decía, tu coche, si está en un... El día, si a la mañana siguiente tiene otra... se ha despertado, entre comillas, más contento, no te cambia el tono de voz cuando dice las cosas. En cambio, la inteligencia artificial lo que hace es que precisamente pues haya variaciones. Hay un robot que se llama Kismet en el famoso MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, desarrollado por Cynthia Bresdell en su tesis doctoral, que es una cara, es mecánico, no es una cara, no es un sistema de una pantalla que aparece una cara dibujada, no, es una cara robotizada en donde están muy exagerados pues los rasgos, ¿no? Por ejemplo los labios, las cejas, las orejas. Es un poco, parece según como uno de estos, unos gremlins de esas películas, un poquito, Y si ella llega por la mañana a su despacho y no dice nada y no le hace caso, al cabo de un rato empieza a cambiar la expresión de preocupada, la cara rotizada, ¿no? Entonces, cuando Cynthia dice, buenos días, me había olvidado saludarte, ya se pone contenta, ¿no? Tiene estas reacciones. Sí. Eso existe. Esto existe. Se sabe hacer, vamos. No es fácil. No lo comprarás en el supermercado mañana, pero se sabe hacer. Y además hace compañía. Bueno, al ser humano. A mí no me haría mucha compañía. Ahí estamos en lo que yo decía antes del coche. Si a ti te provoca una emoción, aunque sea leve y sencilla, lo está haciendo, aunque sea un sistema tan absolutamente pedestre y elemental como el del coche, que te dice siempre lo mismo, ¿no? Cuando te falta gasolina o tal. Entonces, el problema de que lo que tú sientas respecto a esto es tu problema, no el de la máquina inteligente o más o menos inteligente. En el caso de este robot que cuenta Ramón, lo que está claro es que depende de cómo te lo tomes tú. Desde luego, Cynthia, la investigadora, supongo que le da igual porque sabe perfectamente que es un robot, pero llegas tú y te quedarías muy asombrada diciendo, uy, usted perdone, le dirías al robot y el robot te diría, se pondría muy contento, de repente diría, mira, me está viendo, porque tú no sabes el truco que hay detrás, ¿no? Es que estamos hablando de algo que la gente normal puede pensar que es ciencia ficción. Sí. ¿Está la ciencia tan avanzada como la ciencia ficción? No, por supuesto que no. La ciencia ficción, la ciencia ficción precisamente por eso es ciencia ficción, ¿no? Porque es muestra un tipo de ciencia que está a muchísimos años por delante de nosotros. Vamos a tomar, por ejemplo, como referencia una película que tiene unos cuantos años, del año 68, 2001, Una odisea al espacio. En aquel momento, sin duda, ciencia ficción. En estos momentos sigue siendo ciencia ficción. En la mayor parte... para la mayor parte de las capacidades, de las cosas que puede hacer el ordenador de la película, que por cierto se llama HAL, HAL 9000, pero en otras cosas ya no es ciencia ficción. Por ejemplo, juega al ajedrez muy bien aquel ordenador. Hay una parte de una escena de la película que está jugando con Frank, uno de los astronautas. Bueno, esto ya se ha hecho, o sea, el Deep Blue juega tan o mejor al ajedrez, tan bien o mejor que el ordenador de la película. Para otras cosas también se ha superado, se ha llegado a igualar lo que vemos en esa película, pero para muchísimas otras cosas no, estamos todavía muy lejos. O sea, siempre va por delante la ciencia ficción, incluso películas hechas hace casi 40 años están muy por delante todavía. ¿Una máquina puede tener sentido común? Por ahora no, es uno de sus defectos. Uno de los problemas que tienen los ordenadores es entender conceptos tan sencillos como es bastante alto. Este señor es bastante alto comparado conmigo. Entonces, la máquina no entiende eso de bastante. ¿Cómo bastante? O sea, 1,80, 1,73, 1,82. Y este señor es bajito. Pero ¿cuánto de bajito? Hito significa diminutivo. Es bajo, es bajito. Bajito no es lo mismo que bajo. Hay matices de idiomas que a veces incluso producen contradicciones porque no todo el mundo entiende lo mismo. Eso en poesía se utiliza mucho para que despierte emoción. Un mismo poema despierta emociones distintas de una persona a su otras, ¿no? Pero claro, es una máquina, es muy complicado. Algún día la lógica borrosa y estas cosas que están inventando estos señores tan listos, eso puede permitirles a las máquinas entender un poco mejor nuestro idioma, que es muy borroso. Pero claro, es verdad que el sentido común que nosotros utilizamos y que se basa muchas veces en lógicas de este tipo, en lógicas borrosas, lógicas poco definidas, pero que todo el mundo entiende más o menos aproximadamente, o en una gran mayoría de personas significa aproximadamente lo mismo. Fíjate lo que estoy diciendo, una gran mayoría de personas entienden aproximadamente lo mismo, pero hay una minoría que no, y la mayoría entiende aproximadamente, tampoco todo exactamente igual, pero eso en una máquina es imposible, a no ser que la programes para que también esté capacitada para este tipo de cosas. Luego el sentido común, ¿por qué no? No sé, sí podrán tener sentido común las máquinas, este tipo de sentido común.
Centrarse, no, Tú has dicho yo tengo en mis alguna dudas. ocasión que es un reto eso, ¿no? Yo es un reto, es quizás posiblemente el reto más importante que hay ahora en inteligencia artificial, el sentido común. Y hay dos maneras, se están intentando dos vías de aproximación a este problema. Una es intentar dotar a una máquina, preprogramarla, introducirle en su memoria, digamos, todos los conocimientos necesarios para entender cualquier cosa que aparezca en cualquier tipo de periódico, desde economía, pasando por política, cine, lo que sea. Y para ello se trata de definir todos los conceptos de todas las palabras del diccionario. Pero es que hay cosas que no, ¿cómo defines, por ejemplo, frustración? Aquel sentimiento que se tiene cuando no se consigue lo que se quiere. Ya, pero entonces... ¿Qué es querer algo? ¿Y qué sentimiento? Querer algo todavía, quizás podrías... Pero ¿qué sentimiento? Estamos hablando de cosas que solamente las entendemos las personas porque las hemos vivido. Y desde pequeños nos hemos sentido frustrados. Tienes 3 o 4 años y estás intentando amontonar uno encima de otro unos cubos de estos de los niños que juegan los niños, a la que le abres el cuarto se cae. Lo vuelves a intentar, se cae. Viene tu madre y te dice, no te preocupes y tal, vuelvo a intentar, mira, lo hagamos así, allí, de esta manera, de esta otra. Y un niño va y le pega una patada. Y esto está experimentando la frustración en aquel momento. Habrá que enseñarle a la máquina a frustrarse, ¿no? Para enseñarle a frustrarse la tendrías que poner, en el sentido que, cuidado, en el mismo sentido que utilizamos este término, las personas, tendría que estar situada y tener vivencias equivalentes a las de las personas. Y por eso yo estoy convencido de que, por eso he dicho más de una vez, que la inteligencia artificial que llegue a desarrollarse, por muy sofisticada que sea, será distinta que la nuestra, que la de los humanos, porque no está sometida a las mismas vivencias y experiencias que un ser humano. Es imposible para una máquina en estos momentos entender una frase que contenga la palabra frustración o que tenga términos de este estilo. ¿Es tan difícil que una máquina pueda también ir captando de la realidad todo ese tipo de cosas de manera diferente que tú, y al final lo vaya acumulando e incorporando a su programación previa? Es la otra línea, he dicho la línea de meterle todas las definiciones, que para mí está casi abocada al fracaso cuando hay que definir palabras como frustración y esas cosas que he dicho antes, o confianza, o yo qué sé, ¿no? Cosas que solamente las sabes, las conoces y las controlas y las entiendes y las has vivido. Pero otras definiciones sí, hay otras cosas que se pueden tranquilamente definir, una mesa, yo qué sé, un objeto, etcétera, ¿no? Pero luego hay otra aproximación al sentido común, y es, vamos a construir un robot antropomorfo, es decir, le vamos a poner 2 brazos, 5 dedos en cada mano, 2 piernas, que ande erguido, que tenga 2 ojos, que tenga sentido del tacto, sensores de fuerza, etcétera, y lo vamos a poner en un entorno y que experimente, que coja esto y que se lo suelta, vea que se cae y que de ahí deduzca que las cosas, si no quieres que se caigan, las tienes que soltar, o que si este vaso está aquí no puede estar aquí al mismo tiempo, o que si yo muevo este vaso, el agua que hay dentro se mueve con el vaso, lo que está dentro se mueve con el recipiente. Todo esto que es el sentido común sí que una máquina lo puede llegar a aprender experimentando. Dejadme introduciros... Se puede hacer esto. Dejadme introduciros un nuevo problema para estos futuros robots tan inteligentes, porque tenemos un nuevo contacto con Paco Quiñonero, que es otro oyente de Murcia, para grabarle la pregunta que nos mandó a través del correo electrónico. Igual que podéis mandarnos preguntas a nosotros, también en la dirección electrónica que en estos momentos sale sobreimpresionada en la pantalla, recordad, viagutenberg@viadigital.net. Vamos a escuchar a Paco. El otro día escuché en la radio que cierto tipo de robots pueden llevar a cabo descubrimientos científicos e incluso creaciones científicas. Me gustaría que hablasen del tema en su programa. ¿Saben más los robots que los propios científicos? Bueno, es lo que plantea nuestro comunicante. Lo que pasa es que se han hecho programas especializados en hacer descubrimientos científicos. Se han programado para que ayuden, por una parte, ayuden a un científico a hacer descubrimientos científicos, pero esto es lo más común. Cualquier ordenador se podría considerar que es una especie de robot, es una máquina que ayuda a un científico a hacer descubrimientos, claro. Tú les quitas ahora a todos los científicos del mundo los ordenadores y los quitáis y realmente sería un grave problema, pues no se podrían hacer muchos de los experimentos que hacen en biología, en muchos otros temas, en física no se podría hacer. Hay experimentos mecánicos, pero los ordenadores lo analizan, estudian, mucho más rápido que tú todos los resultados. Pero la pregunta creo que iba por otro lado, ¿no? Que sabes que si es la propia máquina que hace los descubrimientos, no que ayude a una persona. Si es en este sentido, claro, eso es un tema muy, muy complejo. Hay algunos intentos
Hay un programa que se llama AM, que se llama Automated Mathematician, un matemático automatizado, que llegó a conjeturar pues la existencia de los números primos, el teorema fundamental de la aritmética y cosas mucho más complicadas, lo que se llama la conjetura de Goldbach y muchas cosas. Y lo redescubrió, con otro programa, Bacon, que redescubrió la tercera ley de Kepler, la que relaciona las órbitas de los planetas con la distancia y etcétera, ¿no? Y también hay programas que han redescubierto pues leyes en química y en otros temas. Pero bueno, de ahí a decir que en estos momentos tengamos programas que hacen descubrimientos científicos desde el punto de vista de que incluso, yo qué sé, pues la Fundación Nobel se debiera plantear si le da el premio Nobel o no al robot o a la máquina, esto ya es otro tema. Sería fantástico. Esto sí que no existe, pero cuidado, en esto sí que estoy convencido, sí convencido de que en un futuro no demasiado lejano habrá descubrimientos científicos que los harán programas. Bueno, de hecho, el teorema de los 4 colores, como el tipo de coloración de un mapa, en donde dos países que están uno al lado de otro, que comparten fronteras, no pueden tener el mismo color, es un problema muy complejo. El teorema de los 4 colores lo demostró un ordenador, se demostró con un ordenador. Quiero decir que sí que ha habido ya algunos pequeñas aportaciones a la ciencia por parte de programas que han trabajado, digamos, de forma más o menos autónoma, pero es muy incipiente todavía. Claro, lo que pasa es que en ciencia hay dos elementos básicos. Hay el descubrimiento de algo que existe pero ignoramos y tenemos que descubrirlo. Muchos teoremas, muchas leyes de la naturaleza están ahí, aunque no las sepamos, y si las sabemos, las hemos descubierto. Y luego está la invención pura, que es algo que no existe, pero que existe desde el momento en que nosotros lo inventamos. Es evidente que en la primera parte yo no soy nada experto en inteligencia artificial, pero por lo que yo he leído y desde luego por lo que Ramón dice, está claro que en la primera parte eso ocurre y está ocurriendo ya. Está ocurriendo. En la segunda es lo que quizá habrá que pensar de otra forma, es decir, si ya hablamos de creatividad, de algo que no existe de ninguna manera, que no se trata de descubrir una ley natural que puedes deducir a partir de una serie de razonamientos, sino que inventas una cosa nueva. La invención como tal, que en ciencia es muy importante, ahí ya es donde el ordenador tiene que tener un tipo de inteligencia similar al nuestro, con intuición, que no sabemos lo que es, pero que de alguna manera en nosotros juega. Vamos a poner un ejemplo de letras. Un robot necesita un curso de filosofía o de literatura para poder escribir poesía. ¿Podrían escribir poesía los robots? ¿Y ser buenos? Miguel Hernández hizo un curso de filosofía y literatura. ¿Hay algún programa por ahí que escribe poesía? Por cierto, hay más de uno. Y uno de los programas que escribe poesía, por cierto, lo desarrolló un español que en su tesis de máster en Inglaterra, creo, que se llama Pablo Gervás. Él hizo un programa que escribe poesía y la verdad es que es bonito lo que escribe, es decir, que es interesante lo que escribe. En este momento tenemos una posibilidad de que un robot escriba poesía. Sí. Y exprese sentimientos musicales. Los dos tocáis el piano. Pero por ejemplo, él está trabajando en este campo, en un campo en el que expresan musicalmente emociones, algún tipo de sensaciones. Transmite. Al que lo está oyendo, al oyente. El robot. Pero es un programa, o sea, no es un robot, así no es una máquina que sume ni nada, es un programa que está en un ordenador y le proporcionas una interpretación, o sea, una interpretación que se llama neutra en música, plana, que no tiene expresividad, que suena todo igual, todo muy homogéneo, y lo que hace nuestro programa es reinterpretarlo de manera que suene con expresividad, te da matices expresivos. Entonces, pero claro, yo os lo puedo decir que no hay ninguna duda, los que hemos trabajado en este tema, nunca vamos a decir que nuestro programa realmente está sintiendo alegría cuando lo que suena nos suena a nosotros alegre, o tampoco siente pena cuando lo que suena nos suena a nosotros triste, ni mucho menos. Desde el punto de vista del observador externo, sí que te transmite alegría, tristeza, volvemos a lo de pero antes. no lo siente. Beethoven sentía tristeza cuando escribía la patética. La patética lo hemos llamado nosotros. Pero a lo mejor Beethoven no estaba triste cuando escribía aquello, estaba enfrascado en sus si bemoles y dos sostenidos. No, yo creo que los seres humanos sí que tienen que influir mucho el mood que llaman en inglés, ¿no? Y el test proyectivo posterior de los oyentes, que uno siente en una cosa y otro siente en otra, esto es un auténtico
intérprete también. Y el intérprete también. Claro. ¿No? Y el intérprete en según qué momentos, es decir, en un momento puede estar de una manera, en otro momento, en cambio el robot no. Y eso se repercute en el resultado de tu interpretación. Efectivamente. No, el robot, nosotros si le decimos que tiene que ser triste lo que va a sacar, lo sacará triste. Siempre triste. Y siempre triste. Si le decimos alegre. Si le decimos alegre, lo interpreta alegre. Sí, sí. ¿Y si el programador es tonto, qué pasa? Bueno, entonces no hay nada que funcione. No hay nada que funcione. No, en absoluto, olvídate. ¿Ya? Es como si una persona está mal programada, pues que tampoco funciona, desgraciadamente. No, pues lo digo porque, claro, esto ocurre también. Esto queda claro que de alguna manera la inteligencia artificial depende de programadores inteligentes. Por supuesto. Oye, y la inteligencia humana también. Y la humana. Y de la gente. Y tus maestros que son tus programadores, y tus padres que son tus programadores, y tus genes que son tus programadores. Tus genes, Estamos programados por los genes y por los padres, los colegios, los amigos. Estamos preprogramados nosotros también. Cuidado, que nosotros estamos programados, de antemano además. Los genes condicionan un montón. Si yo soy bajito porque mis genes son de ser bajito. Vamos, que no porque tuve mala alimentación de pequeño, porque toda mi familia es de bajitos. A ver, ya que estamos analizando un poco la inteligencia... Vamos, no sé, pero probablemente. La inteligencia y sus productos, digamos, bueno, de un futuro relativamente cercano, hay muy pocas mujeres investigando este tema, según parece. Hay pocas. Y digamos, lo que puede ocurrir es que los programadores, que suelen ser masculinos, programen robots o inteligencia artificial desde un punto de vista más masculino que femenino. A ver, ¿cómo se soluciona eso? Podría ser. Sin embargo, es curioso, no sé, no sé si es una coincidencia, Sí. Pero lo que comentaba acerca de la inteligencia emocional, o sea, de la computación afectiva, por decirlo de alguna manera, en affective computing en inglés, hay un porcentaje elevadísimo de investigadoras, de mujeres, en este tema. Tú vas a un congreso, un workshop, un seminario sobre el tema tan concreto, de la computación afectiva, del tener la inteligencia artificial que implica también emular o simular comportamiento emotivo, y el porcentaje de mujeres es extraordinariamente mucho más alto que si vas a un congreso, una reunión de cualquier otro tema en inteligencia artificial. ¿No les interesa a los hombres eso? Sí, yo seguro que interesa, pero por algún motivo, quizás habría que hacer un estudio detallado para ver si es pura coincidencia o no, aunque a mí no sé si es coincidencia, porque me extraña. Estadísticamente es muy significativa la diferencia. Yo creo de todas maneras que en este tipo de cosas, y en general en ciencia, es mucho más importante el cerebro que el sexo. Es decir, que lo que importa es que son personas, y da igual que sean masculinas que femeninas, pensando muy bien, después de unos estudios muy serios y muy sesudos, donde el hecho de que sean mujeres o hombres ha influido mucho menos de lo que parece. Claro que no podemos evitar tener las hormonas que tenemos unos y otros y las características diferenciales exteriores que nos distinguen a hombres y mujeres. Sí, todo. Pero, vamos a ver, cuidado. Las mujeres que trabajan en la universidad saben lo mismo de filosofía o de física que los hombres que trabajan en la universidad, y por tanto el producto de su trabajo no es necesariamente femenino o masculino en el sentido más clásico, a no ser que al sexo le demos una componente artificial también necesaria, y no es necesario el sexo en la inteligencia artificial, porque las máquinas, si tienen una inteligencia alguna vez diferente de la nuestra, lo que está claro es que no tendrán sexo porque no les hace falta. Nosotros tenemos sexo porque ha habido una diferenciación de la reproducción sexual a la no sexual a partir de un cierto momento de la evolución que garantiza mejor la homogeneidad de la especie, pero nada más, no tiene mayor interés. ¿Les va a dar ventaja no tener sexo a los robots? No, perderán una cosa muy divertida. Hombre. No, es absolutamente innecesario. Para reproducirse no les hace falta, se reproducirán por clonación, por montaje, por lo que sea, pero a nosotros, además de para reproducirnos, el sexo nos produce placer. Las máquinas pues perderán ese placer si es que sienten placer. ¿La inteligencia artificial tiene o tendrá ideología? A mí, hemos visto que no hay sexo. ¿Qué es la ideología? Sí. A ver, no sé, es que no sé lo que es muy bien esto, pero tener ideología... Son términos humanos que tenemos los humanos. Tienes ideología de nuevo porque has tenido vivencias, has leído, has adquirido, has conformado una personalidad,
un carácter y yo qué sé, y son todo de estímulos que has recibido durante tu vida. Yo repito un poquito lo que siempre, en los que siempre estoy insistiendo. Yo separo muy claramente el terreno de las máquinas de los seres humanos, y la diferenciación es que nosotros tenemos vivencias y experiencias y las máquinas no las tienen todavía. No sé si algún día las llegarán a tener de alguna manera, si se copian exactamente y tienen forma humana, etcétera, como he comentado más de una vez también. Por lo tanto, en estos momentos no tienen ideología, porque no tienen los ingredientes básicos para llegar a desarrollar una ideología. O desarrollan la ideología del programador. Bueno, sí. Son un reflejo, pero no es que la tengan, es que reflejan. Lo que se puede hacer es trampa, de que tú hables con una máquina mediante, lenguaje hablado o a través de un terminal, y dialogues y veas que las respuestas a tus preguntas, a través de estas respuestas puedes llegar a ver algún tipo de ideología. En este caso será la ideología que le habrá querido efectivamente imprimir el que haya hecho el programa. Pero será todo mentira, será todo una trampa, ¿no? Como el antiguo programa ELIZA, que simulaba un psiquiatra, un rogeriano, que te hacía preguntas. Pero sigue siendo muy divertido ese programa. Sí, es divertido. Es viejo, es decir, un programa de pregunta-respuesta donde la máquina, cuando no sabía qué responder, te preguntaba, te cogía la última palabra de lo que acababas de decir. Te decía, ¿qué quieres decir exactamente con esto de no sé qué? Entonces te obligaba a hablar más, te pillaba siempre alguna cosa. Pero muy inteligente la máquina. Bueno, genial. Había gente que pensaba que era un auténtico psicoanálisis de verdad y era una trampa absoluta. Si por ejemplo tú mencionas la palabra madre en una de tus respuestas, la siguiente pregunta que te hace es: ¿quiere que hablemos más de su familia? Pero entonces aquí yo en un museo en Berlín utilicé este programa y hice aparecer la palabra madre, pero hablando de la reina madre. Entonces hablé de la reina madre, la reina madre de Inglaterra, ¿no? Y entonces la pregunta, ¿hablamos más de su familia? Una madre no es muy familiar. Ya, pero tú porque te lo sabías. A la mayor parte de la gente todavía hoy la engañas, ¿eh? Yo todavía he hecho test con el ISA o con alguno que hubo después. Pero no y a la gente que nada de nada, la máquina es tontísima. Está programada para decir 4 tonterías, pero 4 claves, pero claro, a la gente la engañas muy bien. Nada. O sea, eso bueno, entonces, ahí engaña vos todo lo que quieras. Entonces, utilizando esta técnica podrías hacer que una máquina contestara siguiendo una cierta ideología, exacto. Claro. Y punto, pero de tener ideología en absoluto. Entonces, siguiendo por todo esto, ¿cómo creéis que nos llevaremos cuando tengamos estas máquinas con ellas? Es decir, las miraremos como amigas, como enemigas, como que nos dominan, querremos dominar en nosotros, serán competidores. ¿Qué tipo de actitud? Yo creo que dependerá del grado de conocimiento que tengas, porque hoy día hay gente que todavía le da miedo el microondas y piensa que da cáncer, o dicen que dan las radiaciones electromagnéticas que maten, y el coche. Entonces, claro, el grado de conocimiento que vas a tener te va a condicionar mucho. Personas expertas pues las utilizarán de la mejor manera posible, porque para eso estarán, y las personas menos expertas probablemente les tendrán mucho miedo, pero hay gente que le tiene miedo al avión hoy sin necesidad de más de eso. Es que no es normal que una cosa tan gorda vuele, lo dice mi mujer, que es de letras. No, dice, es que no es normal. Yo sé que tú sabes por qué vuela, pero a mí me parece que es de magia. Yo soy de ciencias y también te lo digo que no es normal, ¿eh? Pero los que investigáis esto, yo creo que sí. creáis para que las máquinas sean amigos nuestros, es decir, no que sean enemigos, supongo. Yo creo que aquí podríamos entrar en un tema ya de considerar aspectos más éticos. ¿Y las armas son amigas o enemigas? ¿Y quién las crea las armas? ¿Y quién las fabrica? Bueno. Todo el mundo fabrica armas. ¿Y son amigas o enemigas? Los que fabrican son gente majísima, que seguro que va incluso a misa los domingos, y que es gente que tiene familia, tiene nietos. Pero bueno, perdóname, es que, vamos, eso es la ley de vida. Los consejos de administración están formados por personas que buscan un beneficio, pero esas personas son personas normales. Entonces, pasa igual con las máquinas, todo será igual. Sí. Todo será igual. Yo creo que no hay que tener tampoco la actitud de decir, bueno, mira, que no hay nada que hacer. Yo creo que hay que hablar de comités éticos y de prohibir ciertas cosas. Y a mí la palabra prohibir me da un poco de miedo, ¿no? Bueno, bastante miedo, no un poco, no mucho. Pero también entiendo que en ocasiones, pues ciertas cosas no hay que permitir que se hagan. De la misma manera que hay comisiones de bioética, y que, pues, no sé, la clonación de seres humanos, para que puedas escoger el color de los ojos y la inteligencia y, no sé, la apariencia, entre tantas cosas más de tus hijos, esto hay que andar con cuidado de esas cosas, ¿vale? Bueno,
no se podrá. No se podrá. Sí, estoy de acuerdo, está claro que eso es evidente, pero apliquémoslo al presente, no al futuro. No hace falta hablar de inteligencia artificial para hablar de estos temas que son muy importantes. Ahora mismo, porque fabricamos armas, insisto, hay 50.000 cabezas nucleares todavía activas en el mundo, hoy. No hace falta hablar de inteligencia artificial para hablar de esas cosas. La ética debería haber impedido que eso existiera. Entonces, bueno, o sea que la ética seguramente... Oye, pues por la misma razón habrá en el futuro lo que haya. Tenemos que acabar, el tiempo es implacable, pero la ética supongo que también estará presente en todas estas investigaciones. Bien, con esto acabamos. Antes de despedirnos, por favor, tendréis que escribirnos una última reflexión sobre el tema que nos ha ocupado. Y a los espectadores, bueno, decirles que les espero el próximo mes aquí en Vía Gutenberg, al igual que en Canal Gran Vía. Nuestro próximo programa también está dedicado a los espías. Les esperamos pues en el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué hay? Bueno, hoy con el tema tan interesante que hemos tenido, ordenadores, inteligencia artificial, y lo dejáis en ese momento, vamos, en el punto álgido de la conversación. ¿Cómo se os ocurre? Bueno, es que ha ido realmente, yo me he quedado asombrada de las cosas que han dicho, de lo que pueden hacer los ordenadores y cómo van a afectar nuestra vida, porque es que... Bueno, y en este tema, siguiendo en esta misma línea, ¿no crees que tendríamos nosotros, como ciudadanos de a pie, derecho a tomar iniciativa, voz y voto, de hecho, en toda esa revolución artificial que se nos presenta? Los ordenadores, bueno, piensan a su manera, harán, pues, hacen poesía, bueno, harán propios ordenadores. Bueno, yo la verdad es que pienso que realmente hasta puede haber un ordenador que sea presidente de los Estados Unidos. ¿Tú crees? Y me he quedado con ganas de preguntárselo, ¿no? O sea que esto ha sido lo que ha pasado, pero bueno, muy corto, muy corto. Si quiere participar en los debates de Vía Gutenberg, envíenos un email a viagutenberg@viadigital.net. Vía Gutenberg se pondrá en contacto con usted para grabar su participación. Muchas gracias.